Hola a todos y bienvenidos al podcast de Pasateloeléctrico.es, podcast número 23, con vosotros David Montero y como todas las semanas Miguel Millán. Hola Miguel. Muy buenas David, muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo episodio. Bueno Miguel, ¿cómo va la semana? ¿Cómo va esta semana de actualidad como siempre? Pues muy bien David, la verdad es que tenemos unas noticias muy interesantes esta semana que estamos seguros de que no os va a dejar indiferente a nadie y contamos con una entrevista también muy interesante. Así es, noticias que nos habéis pedido que no todo el mundo es Tesla, aunque sabemos que gran parte de la actualidad es de esa marca, pues os traemos noticias de todas las marcas y de todos los tipos para que a todos puedan gustar, ¿no? Sí, además, bueno, hay que tener en cuenta también que Tesla es un poco el referente en el mundo eléctrico y todas las semanas vamos a tener noticias de esta marca, pero bueno, esta semana solo tenemos una noticia, así que David, si quieres, vamos con ello. Mira David, es que Nissan lanza su propio plan Mobalt hasta 5.500 euros de descuento en su Nissan Leaf, pero hay que tener en cuenta que esto es solamente hasta final de este mes, de febrero, así que quedan 15 días. Sí, hemos estado ahora hábiles para avisaros porque solamente sé durante este mes la oferta y un plan para de ayudas al vehículo eléctrico que como vemos que se acaban y escasean, pues también está bien esto, una marca que toma la iniciativa y lo hace de propia voz y ha dicho 5.500 euros de descuento en el Leaf hasta final de mes, que incrementará la venta del modelo, que bastante ya vendido. A la marca esto le viene muy bien, a todo el mundo también, porque son más coches eléctricos en la calle y deja el Leaf a un precio muy asequible. Pues sí, hay que tener en cuenta que el Nissan Leaf yo creo que es uno de los coches eléctricos más vendidos, obviamente por debajo del Model 3, que ya está arrasando en todos los mercados, pero por ejemplo en comunidades autónomas como Castilla y León, que ya existe pues una promoción para la venta de vehículos eléctricos, se puede llegar a ahorrar hasta casi 10.000 euros, David, en la compra de un Leaf. Así es, si enlazas ayudas una con otra, pues al final tienes un coche eléctrico por 15.000 euros a lo mejor, o es planteárselo, hacer números y ya este Nissan Leaf, como hemos visto, pues es un coche que ya tiene bastante autonomía con esa batería de 40 kilovatios hora, pues un coche también familiar, un maletero grande, una amplitud en las plazas, tanto traseras como delanteras, bastante buena. Y es un coche que ya se puede viajar con él, con esa carga rápida, con esa hecha demo. Y por este precio yo creo que las ventas van a subir bastante, ¿no, Miguel? Pues sí, yo creo que con este pedazo de descuento que podemos encontrar en este Leaf, pero sí que tenéis que tener en cuenta que quedan 15 días para conseguirlo, así que si hay alguno que estaba pensando en comprarse un coche eléctrico, que corra a un concesionario Nissan y que se compre este Leaf porque es una oportunidad que está bastante bien. ¿Me vas a permitir un poco de spam en esta noticia? No es el spam de la semana, solamente es el spam en la noticia. Si vives en Madrid y quieres comprar este Leaf con esta bonificación este mes, no dudes en ir a Majadahonda, a Iberauto, y decir que vais de mi parte porque seguro que os atienden bastante bien. Muy bien, David, y vamos si quieres con la siguiente noticia, y esta es muy importante, y esta es de las que nos gusta mucho, David, y es que Baleares aprueba la ley de cambio climático que vetará para 2025 la circulación de los vehículos de gasolina y a partir de 2035, no, perdón, los diésel a partir de 2025 y los de gasolina a partir de 2035, lo cual quiere decir que en apenas 15 años dejarán de circular por las calles coches de combustión. En una zona que, como hemos hablado ya bastantes veces, para hacer esa prueba piloto está bastante bien. Una isla en la que podría ir todo el mundo en coche eléctrico, porque las dimensiones son bastante reducidas y tiene una red de recarga bastante buena. Y la verdad que está bastante bien. Y esta noticia enlaza con la entrevista que tenemos esta semana, porque también parte de las personas que han iniciado este movimiento, Ecologistas en Acción, también han estado en esto de Baleares y en toda la movilidad, porque ya han intentado algunas asociaciones que esto no fuera así, de parar el proceso, y al final pues ha sido
Ha salido adelante y la primera isla no el primer país, para que más imaginéis, una isla directamente ha dicho que ellos no van a dejar circular a diésel ni a gasolina en los próximos años y esto pues es una noticia bastante buena. Sí, que además desde aquí animamos a las islas, sobre todo porque creemos que son sitios relativamente pequeños y muy controlables, que este tipo de experimentos pueden funcionar muy, muy bien. Y también en el mismo artículo aparece que Baleares, que el gobierno de Baleares quiere que para 2050 toda la energía que consuman en las islas sea 100% renovable, lo cual también es otra muy buena noticia y que va un poco encaminada hacia la línea que nosotros defendemos, David. Esto ya se lleva persiguiendo hace tiempo, también lo vimos en alguna noticia de Menorca, pero teniendo el mar y haciendo las cosas bien también con las placas solares, pues esto puede ser también bastante posible. Tenemos en Canarias esa isla del Hierro que quiere ser sostenible 100% y regenerar su propia energía y también vamos a poner los ojos en ella porque las islas son un buen punto para hacer esto. Baleares no tiene la misma climatología que Canarias, que allí tienen bastante más sol, pero al final el coche eléctrico en una isla pequeña, pues donde puede triunfar y donde el coche de combustión es innecesario totalmente. Sí, a ver, yo quiero hacer aquí un apunte y es que mucha gente cambiando un poquito de tema, de muchos petrolheads, ¿no? Muchos haters del coche eléctrico dicen que si se hace esta transición se perderán muchos puestos de trabajo. Y es que podemos ver algunos estudios, como el realizado por Transport and Environment, que dice que en 2030 se crearán más de 23.000 puestos de trabajo relacionados con el vehículo eléctrico. Así es, estamos viendo también la generación de electricidad, cómo se está cerrando esas centrales de carbón, pues habrá que hacer parques eólicos, habrá que hacer parques fotovoltaicos y por qué no esa persona adaptarse y en vez de trabajar en esa central de carbón o esos mineros en vez de buscar el carbón en la mina, pues al final sí va a seguir trabajando pero en otro aspecto, no va a ser lo mismo. Pero no quiere decir que ese empleo se destruya por el coche eléctrico. Se van a seguir fabricando coches, piezas sigue habiendo mantenimiento, aunque es menor. Pero los talleres tampoco veo que vayan a tener unos grandes despidos por esto. Sí que veo los talleres pequeños o los que no puedan invertir para la tecnología de los coches eléctricos, pero unas grandes marcas, alguien que trabaje en un taller oficial, no creo que tenga amenazado su puesto de trabajo. Completamente de acuerdo, David. Y es que, por ejemplo, noticias como las que veíamos hace unas semanas de cierre de térmicas, por ejemplo, como la de Andorra y demás, que están cerrando debido a la gran contaminación que suponen. Es que, por ejemplo, hemos visto esta semana una noticia de que un consorcio quiere convertir, por ejemplo, a Teruel en un laboratorio para los coches eléctricos, lo cual quiere decir que este tipo de noticias de cierre de plantas térmicas pueden ser negativas, pero también se abren oportunidades que pueden dar trabajo. Aquí dice, por ejemplo, que a más de 300 empleados directos. Así es, el proyecto X Mobility en Teruel, que cuenta con varios expertos, 4 personas que se han juntado para iniciar este proyecto en toda la provincia de Teruel, y entre ellos una de las personas que lleva Antonio Abad, el que lleva Motorland en Aragón, así que también ya hemos visto cómo se hizo allí esa Moto Student, donde participó la universidad, varias universidades de España con esas motos eléctricas. Pues esto al final pues se van metiendo, uno conoce a otro, otro conoce a otro y vamos a ver la provincia de Teruel como una provincia tan mal comunicada por el transporte público y por carreteras. Si empieza con proyectos de este tipo, a lo mejor la pone en el mapa y empieza a tener una identificación en España. Exacto, David. Además, este tipo de noticias son muy positivas porque vemos que los cierres de unas cosas no conllevan realmente noticias muy, muy negativas, sino que luego siempre aparecen noticias positivas y hay que intentar ver un poco el lado bueno de las cosas, ¿no? Así es. Y esto yo creo que ha nacido aquí en Teruel, pero seguramente que en otra noticia, otra semana, veremos que otra provincia hace lo mismo. Y al final es que es lo que se va a llevar ahora. O sea, todas las provincias quieren subirse al carro eléctrico porque están viendo que el negocio ahora está ahí y quien no lo haga ya se va a quedar atrás. Pues sí, hablando de noticias buenas y de noticias positivas, Tesla alcanza una producción de 8.000 unidades a la semana del Model 3. En total lleva producidas más de 192.000 unidades, que se acercan ya a las 200.000, y en lo que va de trimestre ya han fabricado 36.000.
Pues sí, la verdad que para ser solamente una fábrica que abastece a todo el mundo, 8.000 unidades está bastante bien. Es un número ya que han conseguido que a lo mejor llegue más pronto ese mid-range o esa versión estándar, gracias a esto, y que también vimos cómo se entregaba en el día de ayer, 13 de febrero, pues el primer Model 3 en España. Mm, sí, 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 una muy buena noticia, ya que, bueno, comentábamos la semana pasada que ya había llegado el día D y que después de todas las dificultades que ha tenido Tesla para hacer las primeras entregas aquí en Europa, ya se están entregando, ya que en España, por ejemplo, ya tenemos alguna foto de algún propietario que ya está bastante contento. Sí, bueno, nos han pasado también una foto hoy por redes sociales del service de Getafe de Madrid, taller de Tesla, y preparados para la entrega había por lo menos tres. Sí, 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 hemos podido ver ese Service Center que, oye, igual no estaba muy lleno de coches, pero el Model 3, que llegue el Model 3 ya es muy significativo. Así es, y seguro que el primer día que veáis uno por las calles, pues sacará esa sonrisa y diréis, bueno, pues ya ha llegado, ya está aquí, y ya no será algo que habéis visto en el papel o en América. Exacto, y igual se puede parar y echarse una fotito con el Model 3. Con la repercusión que ha causado, sobre todo en redes, seguro es raro que quien conozca el Model 3 no conozca incluso al conductor que lo lleva. Vamos pues con la siguiente noticia y es que Audi ha hecho una presentación y nos ha mostrado cuatro nuevos vehículos eléctricos que la verdad es que están muy interesantes. El Audi Elaine, el Audi e-tron GT, que bueno, ya teníamos el e-tron. Luego han presentado un concept car, que es el PB18e, y luego el Audi Q4 e-tron, que bueno, no hemos podido ver el coche ahí in situ, en físico, pero sí que hemos visto algunos renders. Sí, hemos visto un render que no sabemos cuándo llegará, ni si lo veremos en Ginebra, ese modelo, pero parece que va a ser, por tratarse del nombre, solamente Q4, puede ser un modelo intermedio entre los modelos que hay de combustión ahora Q3 y Q5, por lo tanto será un sub de dimensiones tipo a lo mejor Kia Niro, o un poquito más grande incluso. Y al final pues hemos visto que ya nació el primero, ese e-tron 4, y vienen sus hermanos pequeños y bueno, aparte de ese concept, Audi ya está en el ajo, Audi ya está metida, sabemos que tiene buena tecnología. Hemos visto hace semanas cómo la gente iba diciéndonos que iba a tener esa presentación en Marbella, porque nos iban colgando fotos de que habían visto camiones con todos los coches, con todos los e-tron arriba y no sabían por qué. Pues mira, al final era por una presentación que se iba a hacer allí en Marbella y a la cual también ha asistido Saúl López. Sí, hemos podido ver en el Twitter de Saúl unas imágenes de estos vehículos que ha podido hacer él ahí en persona. Así que yo creo que Audi, este referente, ¿no? Sobre todo de como marca alemana de vehículos, y que se esté metiendo en este mundo ya y esté apostando tan fuerte con coches que, como podemos ver, son realmente modelos completamente acabados y 100% eléctricos, que yo creo que están apostando muy fuerte por esta tecnología, ya que, bueno, la autonomía, la potencia de estos coches promete mucho y, bueno, al final es Audi, es todo un Sí, referente. incluso con ese modo bus que tiene, que desarrolla más potencia de la que tiene el coche durante unos segundos, pues también para un tipo de modo ludicrous Sí. a lo Audi, digamos, pero el opcional ese que tenemos de las cámaras en vez de retrovisores, que luego se proyectan en pantallas, o a mí lo que me gusta, Miguel, es tener dos tomas de recarga, una a la izquierda y otra a la derecha, para así, si tienes un enchufe en un lado, en un puesto de recarga o en tu garaje a un lado y a otro, pues tienes dos sitios para enchufarle y no tienes que estar tirando el cable. Sí, eso la verdad es que no lo había pensado, pero es, por ejemplo, como cuando tú vas a repostar gasolina, pues a veces, según donde son, el cable, o sea, el surtidor no llega. Y he dicho cable porque ya tengo la mente electrificada. Y esto la verdad es que es un concepto que no creo que les cueste mucho ponerlo y creo que puede mejorar mucho la comodidad del usuario al final. Sí, en uno tiene un Meneques tipo 2 y en el otro tiene el Meneques tipo 2 también, pero con el CCS2. Así que carga rápida solo sí que tendrán un sitio, creo, pero en casa, para cargas domésticas, pues tienes la toma donde quieras. Si tienes un enchufe a un lado a otro, no lo puedes meter como sea porque sabes que vas a cargar sin tener que estirar el cable o pisarlo o llevarlo unos metros por detrás del coche. Sí, 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 la verdad es que la presentación de esta semana de Audi ha sido muy interesante, nos han dejado modelos bastante chulos y yo creo que cuando lleguen al mercado
¿2020 tú crees, David? ¿O se sabe algo? Yo no he podido ver fechas, pero ¿tú cuándo crees que llegarán? ¿El Q4 o el e-tron? El Q4, por ejemplo, en 2020 más o menos, ¿no? Sí, yo creo que sí, porque el e-tron, tal cual le han presentado hoy a Saúl, va a estar ya. En estos próximos meses ya vamos a ver las primeras entregas, pero el Q4 no sé si saldrá ya, porque hemos visto solamente un render y no lo hemos visto en más sitios. Acordaos de Volkswagen cuando presentó el Vision o el Cross, como ya los tenía en salones y los anuncian para 2022. Así que yo creo que este Q4 que se anuncia en 2020, siendo muy optimista, yo creo que finales de 2021. ¿Qué Mm, opinas? sí. Sí, yo creo que sí, o sea, porque vimos a empresas del mismo grupo que están retrasando un poquito los lanzamientos al público general y las primeras entregas, pero bueno, aún así tenemos la muy buena noticia del e-tron, que ya se va a empezar a entregar dentro de muy poquito, así que tendremos que ver un poco las cifras de ventas también, que eso es importante. Así es, ya sabéis, si tenéis 80.000 euros para gastar, tenéis ese Audi e-tron. Sí. Pues hasta aquí las noticias de esta semana. Vamos con la entrevista. Hoy tenemos a Nuria Blázquez de Ecologistas en Acción. Lleva la movilidad, el transporte en Ecologistas en Acción, es la encargada de eso y también de la campaña, una de las personas que lleva la campaña del aceite de palma en el diésel, que tantos estragos está causando al medio ambiente, y nos va a explicar qué es eso, porque hay mucha gente que no lo sabe. Así que vamos con la entrevista, que hoy es muy interesante. Pero antes, David, tengo que hacer aquí un inciso de publicidad. Y es que tenemos el Patreon de Pásate a lo Eléctrico abierto. Y todos los que queráis formar parte de esta comunidad y ayudarnos a mantener pues, los servidores de la web y ayudarnos a que este podcast, por ejemplo, esté en iTunes y en todas las plataformas en las que nos escucháis, podéis ir al Patreon de Pásate a lo Eléctrico, que lo tendréis por aquí abajo en la descripción y pues a ver si nos podéis echar un cable por allá abajo. Así es, hoy viene en forma de spam esa promoción. La buena promoción. Y ahora os dejamos con la entrevista de la semana. Pues esta semana en la entrevista del podcast de pasatoeléctrico.es tenemos a Nuria Blázquez, que nos va a contar un poco, a arrojarnos un poco de luz sobre el llamado biodiesel, ese diésel al que añaden aceite de palma y que lo quieren considerar ecológico, y para hablar sobre bastantes temas más, ya que ella es coordinadora de transporte en Ecologistas y también pues, ha participado en la campaña sobre el aceite de palma llamada No en mi depósito. Hola, Nuria. Hola, buenas tardes. Bueno, bienvenida al podcast y vamos a empezar por esas declaraciones y esos artículos que estamos viendo en redes últimamente sobre el diésel, que hay mucha gente que se sorprende cuando se lo digo, pero no sabe que el diésel tiene aceite de palma, ¿no? ¿Cómo es esto? Sí, bueno, es parte de una directiva europea, la Directiva Europea de Renovables, que bueno, en su momento se consideró que para reducir emisiones una fórmula podría ser el utilizar menos diésel fósil, bueno, diésel y gasolina fósil, y incluir un poquito de diésel o de bioetanol procedente de plantas en principio, ¿no? De fuentes renovables, o al menos que parecían renovables. Y esta idea que parecía buena en principio, pues ha resultado fatal. Se sigue introduciendo ahí hasta un 7%. En principio los porcentajes eran un poco mayores, se consiguió reducir porque se vio que no se estaba consiguiendo el objetivo que era reducir emisiones, sino todo lo contrario. Pero, pero sí, hay un cierto porcentaje que es hasta el 7% y en España el aceite que más se usa es el de palma. No es que solo se use el aceite de palma y en algunos diésel, en España es más difícil, pero en otros países de Europa a lo mejor hay biodiesel y no hay nada de porcentaje de aceite de palma, puede ser otro, de colza, por ejemplo, en Europa se usa más el de colza, pero aquí en el sur y sobre todo en España e Italia, el que más se utiliza es el aceite de palma, que bueno, se cultiva en zonas tropicales
Y lo que pasa es que para cultivarlo se deforestan selvas y zonas de turberas tropicales y al final esa deforestación, el quemar las selvas y sobre todo el cargarse las turberas, lo que conlleva son unas emisiones que son hasta 3 veces superiores a las del diésel fósil. Así es, esto yo lo cuento muchas veces porque la gente ahora está con esos artículos que dicen que el aumento de ventas de coches de gasolina ha aumentado el CO2 en el planeta o en algunos países y yo lo que no miran es las emisiones del diésel del pozo a la rueda, que es como hay que mirarlo. No solo vale lo que emite cuando está arrancado el coche, sino cómo ha llegado ese combustible ahí y de dónde proviene. Por eso el uso de aceite de palma, que conlleva deforestación y destrucción de hábitat de algunos animales, pues también va asociado al diésel y por eso yo siempre digo que las emisiones en un diésel van más allá de lo que vemos porque sale por el tubo de escape, ¿no? Sí, esa la consecuencia de usar biodiesel y sobre todo de que se incluya el aceite de palma e incluso el de soja, que también es una problemática bastante parecida al de palma que he explicado antes, va unida a todo lo demás que dices tú del pozo a la rueda. O sea, el sintetizar el diésel fósil es energéticamente más costoso que obtener gasolina a partir del petróleo, ¿no? Y eso es uno de los costes energéticos y de emisiones de CO2 que no se cuentan. Desgraciadamente, cuando se contabilizan las emisiones por los vehículos, se contabilizan las emisiones que vienen en los vehículos como oficiales, ¿no? Y ahí no se incluyen lo que estamos diciendo, todas esas otras emisiones que se producen para que nosotros podamos tener ese diésel ahí en el depósito de la gasolinera y que sí que se deberían contabilizar. Y si las contabilizáramos, al final, el diésel también emite más CO2 que la gasolina, en realidad. Así es, tengo un vídeo hace poco en mi canal de YouTube que habla sobre ello y también habla sobre esos nuevos diésel que también llevan el sistema AdBlue, que dicen que o lo venden muy bien diciendo que emiten menos NOx porque lo mitigan un poco, pero resulta que el AdBlue se hace o se fabrica con gas natural. Entonces, al final, esto, lo que emitimos por un lado lo salvamos por otro. No, el diésel para mí de todas las tecnologías actuales, contando el pozo de la rueda, es una de las más contaminantes por esto que estamos hablando, ¿no? Sí, bueno, es que además el AdBlue, aparte, no han conseguido solucionar el problema de las emisiones, ni siquiera, o sea, de las emisiones de óxidos de nitrógeno, de los NOx, que son emisiones contaminantes. No es tan preocupante esas emisiones en el efecto que tengan en el cambio climático, pero sí en la contaminación de las ciudades, que es para lo que se añade el AdBlue, ¿no? Para que sirva ahí en un post-tratamiento y los gases que elimina el coche al final no haya tantos óxidos de nitrógeno de estos que sobre todo en Madrid hay muchos problemas. Pero aunque sí que es verdad que los últimos vehículos, estos Euro 6 que llevan AdBlue, han mejorado, son los primeros que sí que han mejorado realmente respecto a los anteriores, pero no han mejorado tanto como ellos decían. O sea, que pueden emitir a veces 10 veces más de lo que deberían, que es una exageración, ¿no? Además de que siguen emitiendo muchos gases de efecto invernadero, que es un problema más grave todavía que el de la contaminación de las ciudades. Efectivamente, pero bueno, tenemos buenas noticias también hoy porque ha salido la Comisión Europea, ¿no?, que ha reconocido por fin que el aceite de palma es insostenible. ¿Esto cómo ha sido? ¿Cómo ha surgido esta noticia y qué implica que la Comisión Europea reconozca que este aceite de palma es insostenible? Bueno, pues la noticia sí es buena, en principio. El biodiesel de palma es lo que reconoce que es insostenible precisamente por esto que hemos dicho, porque reconocen que para cultivar ese aceite hace falta deforestar zonas tropicales y eso hace que se emitan unas cantidades enormes de gases de efecto invernadero, ¿no? Y que no se puede utilizar eso como una energía renovable. ¿Qué es lo que pasa a la vez? Bueno, esto ha surgido porque he dicho antes que había una directiva de energías renovables que fue la primera que ahora se ha renovado también, se ha hecho una segunda directiva
se negoció en junio, se aprobó en diciembre, pero no consiguieron llegar a un acuerdo respecto a qué se hacía con los biocombustibles. Lo dejaron para hacer un acto delegado, que es lo que ha salido este fin de semana, el sábado, en el que debían definir cuáles de los biocombustibles, es un poco complicado, pero bueno, cuáles de los biocombustibles que se usan habitualmente tienen, en definitiva, cuáles emiten demasiadas emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. No es exactamente esto, pero bueno, para no complicar demasiado a la audiencia que probablemente no esté demasiado familiarizada o no tiene por qué, lo dejamos en eso, ¿no? Y bueno, han reconocido que el aceite de palma, desde luego que sí, que el biodiesel que se obtiene a partir del aceite de palma produce demasiadas emisiones, pero sin embargo no han considerado lo mismo con el aceite de soja, que es bastante similar porque también se produce en zonas tropicales como en Brasil o Argentina. Y también han dicho que en ciertas zonas sí que puede ser sostenible incluso la producción de aceite de palma. Como sabemos que hay muchísimos problemas incluso con la palma certificada, pues nos tememos que esto va a ser una laguna tremenda por la que se va a acabar colando aceite de palma probablemente las mismas cantidades que se están consumiendo ahora. No sé, a lo mejor esperemos que seamos un poco pesimistas, pero probablemente no. La experiencia nos dice que probablemente sea así. Bueno, sí, al final, pues echa la ley, echa la trampa y los intereses económicos son muchos, sobre todo cuando de combustibles fósiles se trata. Pero bueno, ahí está Ecologistas, ¿no? Con su campaña, gracias a su campaña No en mi depósito, ha conseguido estar ahí y poner en voz a Europa que esto es insostenible. Y yo pregunto, ¿también os vais a postular sobre el aceite de soja? Sí. O sea, nosotros es que es un poco desconocido el tema del biodiesel en principio y nos hemos centrado sobre todo en el aceite de palma porque quizá era el biodiesel de palma porque era lo más fácil para llegar a la gente y hacer entender a la gente que el aceite de palma, la mayor parte del aceite de palma que se importa en Europa no se consume en forma de comestibles o de cosméticos, sino en forma de biodiesel, que es el 51%. Y en el caso de España es el 83% de lo que importamos, que son cantidades enormes. Y bueno, la soja, pues no nos hemos ocupado tanto en la campaña hasta ahora, pero a partir de ahora nos vamos a tener que ocupar porque no ha entrado en esa consideración de insostenible y es igualmente insostenible. Un poco menos, se ha hablado antes de que el aceite de palma, el biodiesel de palma, tiene 3 veces más emisiones de gases de efecto invernadero que el diésel fósil. En el caso de la soja son 2 veces más, pero es que ya es el doble. No estamos en este momento que tendríamos que estar trabajando muy contundentemente por la descarbonización de toda la economía como para estar utilizando unos combustibles con 2 veces más emisiones de los convencionales, ¿no? Yo creo que esto es bueno porque os habéis dado a conocer y sobre todo ahora la gente no quiere oír ni siquiera hablar de aceite de palma en alimentación. Ya hemos visto como marcas que usaban ese en cacao o cualquier otro producto de alimentación que usaban ese aceite de palma, cuando lo retiran del producto, te ponen un cartel bien grande, ¿no? En ese mismo producto, cuando ya lo han quitado, hecho con aceite de girasol o sin aceite de palma. Al final esto va a valer para que lo cojamos un poco, digamos, de manía, ese aceite de palma, y va a beneficiar también a que no entre en el biodiesel, ¿no? La gente va a estar ya un poco más reticente sobre esto, gracias a lo que ha pasado en la alimentación también. Sí, pero bueno, yo insisto en que es un problema distinto porque el problema de la alimentación con el aceite de palma es más complejo, porque si sustituimos un aceite por otro, pues bueno, al final puede ser perverso y que se acabe utilizando, en unos casos puede ser el girasol y a lo mejor no sé, depende de dónde se utilice el girasol, pero bueno, que puede tener otras consecuencias, ¿no? Que se acabe usando soja, se necesita más superficie para cultivar la soja que la palma y se destruye más selva.
Pero en el caso de los biocombustibles está claro que es no usarlos, o sea, la alternativa es no usarlos. En el de la alimentación sería dejar de producir alimentos con esas grasas, ¿no? A lo mejor apostar por una alimentación más sana, más que sustituirlo. Y en el caso de los combustibles, los biocombustibles, es dejar de usarlos porque son absurdos, o sea, porque se generó esa idea para evitar emisiones de gases de efecto invernadero y se ha conseguido lo contrario. Entonces no tiene ningún sentido climático, desde luego. Exactamente. Parece que lo que queremos conseguir o bajar esas emisiones, al final siempre vamos a peor, sin saber, no sé si porque la estrategia no es la buena, las personas que llevan esto no son las adecuadas, pero al final tenemos unos estándares que tenemos en la Unión Europea de aquí a unos años sobre emisiones de CO2 y siguiendo así, no sé si algún país lo va a cumplir, pero desde luego España vamos a estar a la cola si seguimos así. Lo que quiero preguntar también, por ejemplo, la gente se queja mucho en la extracción de minerales para la batería de coches eléctricos y en las condiciones que tienen esos trabajadores, pero tampoco las condiciones de los trabajadores que hacen que ese aceite de palma se haga aceite, que la cultivan, tampoco son excesivamente buenas, ¿no? No, es otro de los problemas que tiene la vulneración de los derechos humanos. O sea, se cultivan en zonas normalmente en las que los campesinos pues no tienen garantizados sus derechos. Y te puedo poner el ejemplo de Colombia, que quizás normalmente cuando se habla de aceite de palma se habla de Indonesia y Malasia, que son los principales productores. Pero, por ejemplo, en Colombia y Latinoamérica se está extendiendo también muchísimo este cultivo, ¿no? Porque cada vez hay más demanda. Y en Colombia lo que pasa es que las zonas que en su momento estuvieron, bueno, o siguen dominadas por los paramilitares, la gente se tuvo que ir de allí, los campesinos tuvieron que abandonar sus tierras porque no eran sitios seguros y ahora al volver lo que se encuentran muchas veces es que las han ocupado para hacer plantaciones de aceite de palma y además siguen los paramilitares allí controlando a esas plantaciones, ¿no? Y les obligan a estar atendiendo esas tierras con las palmeras, no tienen donde cultivar sus alimentos y acaban siendo esclavos en su propia tierra, ¿no? Y cada vez más pobres. Y muchos de los líderes comunitarios que se han opuesto a estas prácticas han acabado incluso asesinados, ¿no? Son historias realmente muy tristes y que no deberíamos consentir. En Indonesia pasan cosas parecidas, ¿no? Son grandes superficies, son monocultivos que entran en lugares en los que la gente vive en economías de subsistencia, que no es que tuvieran mucho, pero al menos tenían para comer. Pero cuando llega la palma no da de comer, no produce hasta el cabo de unos años, creo que es 4, si no recuerdo mal, y esos 4 años tienen que vivir a base de créditos los campesinos, luego dependen de lo que les pague la empresa, que normalmente es una misma fábrica para mucha superficie. En unos casos pueden estar trabajando ellos independientes, pero en otros casos son trabajadores que trae la compañía cuando les pertenece la tierra a la compañía, que trabajan en condiciones de semiesclavitud. En el caso de las mujeres suelen tener una doble discriminación, además, suelen ser ellas las que utilizan los fitosanitarios sin las normas de seguridad que tendríamos en la Unión Europea, desde luego, y muchas veces sin ninguna, ¿no? Que son condiciones patéticas que son difíciles de ver, ¿no? Nosotros cuando vamos a repostar en la gasolinera, pensar que hay todo eso detrás de un llenado de diésel, no se nos ocurre, pero ahí está. Pues algo que da que pensar, ¿no? Que al final parece que todo lo malo son esa recolección de minerales, pero todos los combustibles pues traen esto y traen esclavitud y al final vulneración de derechos humanos de esas personas que trabajan para vivir y al final pues están tratados como esclavos como tú bien has dicho, hay gente que simplemente llena su depósito y no piensa en esto y luego es capaz de decir que los diésel actuales emiten muy poco.
También quería decir también que para eso está Ecologistas, ¿no? Con esa campaña No en mi depósito, y gracias a ellos esto va a ver la luz. Y también sé que a raíz de ese estudio que hizo Transport and Environment, que tuvimos aquí también ocasión de estar con Carlos Calvo en nuestro podcast y con Emilio de las Heras, que ha llevado a los medios este estudio, pues supimos también que ese gas natural, o ese GNC o GNL, no era tan bueno ni tan eco como lo llamaban y como queríamos que querían hacer que lo viéramos. Entonces yo quiero saber tu opinión sobre esto, y que a bien parecer también es algo parecido a lo del diésel con el aceite de palma, que hay muchos intereses económicos. ¿Y cuál es la opinión tuya sobre esta imposición que nos quieren hacer ahora sobre el gas natural en transporte? Bueno, yo creo que ahí normalmente compartimos bastante la posición de Transport Environment. Sí, ya lo explicó Carlos Calvo, probablemente no tenga mucho más que aportar, pero bueno, el tema es que es un fósil, entonces como es una energía fósil, pues no puede ser una energía que nos ayude a la descarbonización, porque tiene carbono, ¿no? Y que además ahora mismo tiene muchas emisiones, porque son el metano que se acaba, tiene muchos escapes en las conducciones del gas natural, y esos escapes son de metano, que el metano es un gas de efecto invernadero mucho más poderoso que el CO2. O sea que hay estudios que dicen que incluso es peor en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero que algunos fósiles. En cualquier caso, no soluciona el problema. No podemos estar buscando alternativas que sigan produciendo CO2, porque así no lo solucionamos. Y CO2 o metano, cualquier gas de efecto invernadero. Y por otro lado, seguramente que Carlos Calvo lo dijo, que tampoco solucionan el problema de la contaminación, que muchas veces se ha dicho que sí, ¿no? Que los vehículos de gas tienen unas emisiones de óxidos de nitrógeno y de partículas que son aproximadas a las de los vehículos de gasolina, menos que el diésel, pero que ya tenemos una tecnología similar, que es la gasolina, que no es que sea buenísima, pero que es mejor que el diésel también. Pues decía Emilio de las Heras, un redactor que hay en Expansión, sobre este estudio de TINI sobre el gas natural, que descarbonizar el transporte con gas natural era como desalcoholizar a un alcohólico con brandy de 38 grados en vez de que un whisky de 40 grados, ¿no? Bueno, sí, podría ser un ejemplo. Al final es No le otro gustan combustible. a Emilio de las Heras, pero sí, es cierto, es que es una cosa así, que no tiene. Efectivamente, pues al final es un combustible fósil que no tiene sentido pues seguir con otro combustible fósil cuando tenemos más alternativas. Quería ver la postura, como miembro de Ecologistas. ¿Qué postura tiene Ecologistas sobre el coche eléctrico? Sobre el futuro, que pueda ser eléctrico, hidrógeno. Sí, ¿Cuál es vuestra visión? a ver, nosotros no somos, nosotros lo que pensamos es que tampoco se puede dejar toda la tecnología, ¿no? Y sobre todo que pensamos que hay que ir un poco más allá de sustituir, los vehículos de combustión interna por los eléctricos. Cierto es que los vehículos eléctricos son la única solución ahora mismo viable para tener cero emisiones, ¿no? Como bien has dicho tú, pues también tienen impactos en las baterías y en otra serie de cosas. Ahora mismo no toda la energía disponible en la red es renovable, ¿no? O sea que también sigue teniendo emisiones de CO2, pero es una vía de produciendo energías que sean renovables, al menos no tener emisiones de CO2. Pero siempre van a tener otro tipo de impactos, aparte de que el único problema del coche no es solo la contaminación atmosférica y del cambio climático, sino que producen otra serie de problemas, como pueden ser la congestión en las ciudades, el uso del espacio público y la degradación de los espacios urbanos, ¿no? Que al final el coche lo que ha hecho ha sido apoderarse de las ciudades y ser el rey, ¿no? Que tenemos que estar pidiendo permiso en pasos de peatones, pasar rápido para que sigan pasando los coches, quitar espacio de parques para que haya lugares para aparcar los vehículos y para que circulen los vehículos. Se dedica muchísimo más espacio a los vehículos que a las personas y siempre tienen prioridad, ¿no? Este otro tipo de problemas, aparte que crean un montón de desigualdades,
y que no hay sitio para que de todos los vehículos, de todas las personas que se quieren transportar a los centros de las ciudades acudan hasta allí, y eso genera pues, problemas de congestión y de otros tipos. Y pensamos que hay que mirarlo con más amplitud, no solo preocuparse de los problemas de cambio climático y de emisiones de gases contaminantes, sino de todo esto, e ir hacia un modelo de movilidad más sostenible entero, ¿no? Con mucho menos protagonismo del vehículo privado, que también nos puede ayudar el vehículo eléctrico en eso. Los pocos vehículos que haya que sean eléctricos, desde luego, pero que tendría que haber muchos menos, que pueden ser vehículos compartidos, vehículos que se están usando más tiempo, porque ahora tenemos vehículos que la mayor parte del tiempo están parados, ¿no? Y que han tenido un impacto enorme. Dejar de que sea, que parezca una necesidad, que muchas veces no lo es, el tener un vehículo propio, ¿no? El que el vehículo sea algo como casi que tienes obligatorio de adquirir, y que pasemos a un modelo más basado en el transporte público, en el que se priorice eso también en las inversiones, ¿no? Porque ahora se invierte mucho más en dar posibilidades a los vehículos privados para que circulen en forma de calles, de carreteras, de autovías, de autopistas, etcétera, que lo que se invierte en el transporte público, que al final mueva a más gente. Tendría que ser al revés, que se diera más prioridad a esas inversiones de transporte más sostenible. Así es, esa postura yo la comparto. No podemos cambiar el parque automovilístico que tenemos de combustión por los mismos millones de coches, aunque sean eléctricos, porque esto es inviable. Cada vez hay más gente, cada vez ya no es como antes, que había un coche por familia. Ahora, si la familia tiene 4 miembros, los 4 miembros tienen un coche, y esto al final acaba siendo mal para todos. Pero a lo mejor sí que ese coche eléctrico puede ayudar en esto para que al final dentro de un futuro pueda venir ese coche autónomo, que ya no dependa tanto la gente de tener un coche en posesión, los servicios car sharing que se usen y que a jóvenes, por ejemplo, no obliguen a comprar un coche y puedan, si viven en zonas donde tengan este servicio, estrenar coches, digamos, cada día, o tener millones de coches, porque con esas aplicaciones, pues la verdad que hay a veces que si vives en una ciudad no hace falta tener coche. Una mejor solución de ese transporte público también. Y sobre todo, pues apuestas como la que tuvimos también en este podcast sobre la marca alemana Sono, que al final si ese coche que van a hacer, el Sion, que aparte de tener placas solares para recargar un poco esa autonomía, pues es eléctrico, lo que tienen también dicho es que prefieren hacer que ese coche sea de car sharing, pero si tú adquieres ese vehículo, pues pueda beneficiarte, y todo el tiempo, que sabemos que el 90% del tiempo un coche está parado, ese tiempo puedas alquilarlo, o puedas que ese coche mediante una aplicación pueda cogerlo más gente, tú beneficiarte de ello, y al final pues bajar un poco ese número de coches que tenemos en las ciudades, porque la verdad que va a ser un problema para andar, porque sí que es verdad que las ciudades en Europa están hechas para los coches. Sí, bueno, y que luego tienes que pensarlo solamente en gasto energético. Cada vehículo que se fabrica también necesita una gran cantidad de energía, una gran cantidad de agua, una gran cantidad de recursos minerales y una gran cantidad de recursos en general, ¿no? Que no nos sobran, ¿no? Que también hay que ponerlo ahí en la balanza. Y bueno, pues que tenemos que empezar a pensar en cómo ser más sostenibles en todos los campos. Y disminuir el número de coches es muy importante. Hay que cambiar el concepto, pero bueno, que eso no se hace solo, eso se hace sobre todo con las inversiones, ¿no? Hacia dónde se dirigen las inversiones es al final lo que nos va a conducir hacia un sitio o hacia otro. Por eso nosotros decimos que es más importante invertir en transporte público que en vehículo privado, en cualquier caso. Pues completamente de acuerdo con la postura de ecologista sobre los coches, sobre la automoción y sobre este coche eléctrico, que la verdad que por lo menos que se reduzca ese número de coches, y que los que haya pues sean por lo menos 0 emisiones locales, y que podamos respirar ese aire sano en las ciudades, porque hay días que incluso salir a correr es una tortura, hay que salir con mascarilla, y estamos viendo como en ciudades como Madrid pues está siendo un problema bastante grave
hay millones de afectados al año, miles de personas que tienen asma y muertes por contaminación ya asociadas a los vehículos, así que esto no es broma, ¿no? No, efectivamente. Y bueno, que también hay una gran parte de la contaminación se debe a las emisiones de los gases del vehículo, pero hay otra parte que se debe a la resuspensión de todas las partículas que quedan en la carretera, ¿no? Que se suspenden al pasar los vehículos, que ese efecto también le producen los eléctricos, ¿no? Aparte que también hay ciertas emisiones del desgaste de los frenos y de las ruedas, que son bastante tóxicas, que también las tiene. Es otro ámbito y eso también se tiene que estudiar mejor, porque ahora mismo en las ciudades los vehículos eléctricos suelen ser minoritarios, salvo se nos lo estarán ya siendo en una proporción aceptable, a lo mejor sabes tú mejor, pero en el resto de las ciudades pues no se conoce demasiado cuál sería el efecto de que solo hubiera vehículos eléctricos en la calidad del aire. Exactamente, vemos como en Noruega ya el 26% del parque es eléctrico, cuando aquí ni siquiera llegamos a ese 1% en algunos momentos. Pues la verdad que esto de que has dicho sobre las partículas finas, las PM2.5 del ferodo de la pastilla, sí que el vehículo eléctrico quizá en ciudad logra mitigarlas por esa acción regenerativa del freno del motor, pero al fin y al cabo sigue pasando las ruedas. Y sí que es verdad que reducir un cierto número de coches pues no vendría mal a nadie. Y cambiando un poco también de tema, tengo que decirlo porque es uno de mis autores favoritos. Nacho Vegas ha colaborado con vosotros y con una campaña bastante también para concienciar, que es eso de no me voy a Marte, ¿no? Me quedo en la Tierra porque parece que al final pues estamos destruyendo esto con el simple hecho de buscar vida en Marte, buscar cómo hacer colonias allí para estirar todo lo que podamos de la vida de la Tierra, destruirla y mudarnos a otro planeta para hacer lo mismo, ¿no? Hacer de la paz un arte y así combatir sus guerras. El cielo está de nuestra parte. Yo no me voy a Marte. Sí, pues sí, es un poco la canción va por ahí, la que nos ha hecho Nacho Vegas, en el sentido de que solo tenemos este planeta, ¿no? Que no nos vamos a ir a Marte, no nos queremos ir porque nos gusta vivir en este planeta. Si somos ecologistas es porque queremos que el planeta siga como es, porque nos gusta así, ¿no? Y porque además no tenemos otro sitio donde ir. Exactamente. ¿Dónde puede la gente, para finalizar, Nuria, dónde puede leerte, dónde puede ver todo lo que hace Ecologistas? Si está interesado después de este podcast, ¿cómo seguiros? Bueno, tenemos una página web, claro, de Ecologistas en Acción y estamos en redes, en Twitter, en Facebook, en Instagram, en Ecologistas en Acción, y yo tengo una modestísima cuenta de Twitter que es de Nuria, no es muy fácil, es Nuria Blaz con la Z y después una S, de mi segundo apellido que es Sánchez. Perfecto, pues pondremos también en la descripción del podcast vuestras redes sociales, tanto la tuya como la de Ecologistas, para que esa gente te siga. Ecologistas que estamos viendo que mete presión y al final pues se ve que hace cosas que son beneficiarias para todos y que conviene seguir, porque sé que también hace pocas semanas, esto ya como anécdota, habéis parado la construcción gracias también a vuestra colaboración, de un gasoducto, ¿no? Sí, bueno, del MidCat, sí, también, no solo nosotros, pero también estamos ahí, tratando de que no nos impongan en los sistemas de gas y que vayamos hacia una descarbonización real, porque es lo que necesitamos. Pues muchas gracias, Nuria, por haber estado en nuestro podcast de Pasa todo eléctrico. Invitarte cada vez que quieras o cada vez que Ecologistas quiera contar una nueva opción. Te tendremos por aquí para que nos informes y sobre todo un tema que la gente desconoce como es ese aceite de palma del diésel, pues hoy ha quedado descubierto y lo dicho, agradecerte una nueva vez que hayas podido estar con nosotros hoy. Nada, muchas gracias a vosotros. Bueno, Miguel, pues hasta aquí la entrevista de esta semana y la verdad que
Yo creo que a mucha gente que no sabía esto del aceite de palma en el diésel, pues le ha abierto los ojos y ahora sabe qué causa también. Cuando echa combustible al depósito, no sabe de dónde viene todo y al final se preocupa solamente por echar ese combustible y moverse y no sabe lo que atañen y lo que acarrea del pozo a la rueda, ¿no? Exacto, otro motivo más para ver, ¿no? Que este tipo de combustibles ya están completamente desfasados y que contaminan pues muchísimo más de lo que incluso podemos llegar a imaginar. Así es. Ahora, como momento anecdótico, esta semana hemos tenido las redes sociales revueltas. Se me ocurrió poner, bueno, en el programa de Auto FM, en la revista Auto Fácil, sacó una información de la mano de nuestro amigo Álvaro Sauras sobre que no, el GNC pues no es tan bueno como lo pintan, ni es tan económico, a pesar de que les dan esas subvenciones que no le corresponden, porque ya hemos visto que no hacen nada por mejorar ese medio ambiente en emisiones del Pozo de la Rueda. Y es que cada vez que tengas que pasar la ITV, tienes que hacer una revisión del sistema de GNC, que no se puede hacer la ITV porque no tiene los medios disponibles, y que el primero será a los 4 años y luego cada 2, cada vez que tengas una ITV, y eso llevará un coste de 100 euros aproximadamente, que esto no lo cuentan. Y también luego, cada 10 años, una revisión completa del sistema de GNC. Para ello hay que desmontarlo, componente por componente, ver los tanques, y esto ya sí que son 1.000 euros. Así que eso de lo que está tan económico, pues no lo va a ser. Y además, de aquí a 10 años, yo creo o espero que ese GNC no esté tan subvencionado y no cueste tan barato el kilo. Sí, al final esto es que son cosas que no te cuentan a la hora de comprar un vehículo eléctrico y lo poco que te puedas ahorrar al coger una ayuda de estas y negar, digamos, las ayudas a vehículos eléctricos porque estamos comprando vehículos que contaminan exactamente lo mismo que un vehículo de diésel y gasolina, al final lo poco que te puedas ahorrar te lo vas a acabar gastando en mantenimiento y en pasar las revisiones y es que no, yo creo que no merece la pena a día Así de hoy. es. Eh, Como dijo Emilio de las Heras, desalcoholizar a un alcohólico con brandy de 38 grados en vez de con whisky de 40, pues no viene a ningún lado, ¿no? Es una muy buena metáfora, David. Y luego también, pues, se ha metido mucho con ello porque se ha metido en los grupos de asociaciones de GNC en España y hemos visto que nos han dado caña en las redes diciendo, en vez de defender su tecnología y no ver que después de ese estudio de TNI no tienen ya más que hablar sobre emisiones, pues lo defienden todavía a muerte el GNC. Y hemos visto como empresas como Gasnam ha publicado un estudio en el que dicen que, toma, atención al dato, Miguel, A ver, sorpréndeme. el GNC no emite nada de NOx, nada de NOx. Sí, hombre, sí. Es que cuando una empresa desarrolla un estudio por sí misma, creo que es de todo menos objetivo. Yo, lo que también le puse en redes a quien negaba esto y decía que sí, que puede ser verdad. Pues decía, es como si un carnicero te dice que comer verdura es malo, ¿no? Es que son cosas que a mí me hace mucha gracia que las empresas se metan en hacer estudios, porque una empresa está pues llena de intereses, por ejemplo, que si al final su modelo de negocio se basa en la venta de gas, pues lo que no van a querer es que se recorten las subvenciones, que se minimice el gasto en gas, es que no tiene pues, sentido. Así es. Y luego una noticia que me da tristeza y pena porque se está hablando sobre cargadores y sobre coches térmicos que ocupan cargadores en Murcia y la gente preguntaba que quién puede aparcar allí, cómo está legislado esto, te multan, no te multan, hay grúa. Y la policía de Murcia, la policía local de Murcia en Twitter puso un tuit que bastante desafortunado que nos viene a ver cómo están las autoridades en este país que no tienen ni idea todavía del coche eléctrico ni de lo que es esto de movilidad, están muy perdidos y al final han acabado retirando ese tuit porque la verdad que lo leías y era una cosa bastante curiosa. Decían que en las plazas de coches eléctricos pueden aparcar los coches eco, que ponía un paréntesis y ponía híbrido, quiere decir coches con al menos un motor eléctrico, y luego ponía y no pueden aparcar los cero emisiones, y entre paréntesis ponían porque son de gas. Es que, es que volvemos a lo mismo. Por ejemplo, en las autoridades sí que es verdad que debería haber eh, pues algún tipo de formación, por ejemplo, en cuanto a vehículos eléctricos y en cuanto a la normativa vinculante a los vehículos eléctricos, porque este tipo de cosas demuestran que hay un gran desconocimiento en la sociedad y
yo creo que es que habría que hacer una labor mucho más intensiva de formación, pues por ejemplo a la policía, porque en este tipo de cosas, pues hombre. Así es, vamos a ver cómo alguna vez va a estar un coche cargando en una plaza para coches eléctricos y le van a multar por cargar, ¿no? Ya, no, usted no puede multar aquí porque esto es, perdone, pero esto es un vehículo eléctrico. Bueno, ya, pero es que no sé, en fin. Volvemos a lo mismo de siempre, la desinformación y es que es lo que hay. Vamos, Miguel, con la pregunta de la semana porque al final me pongo malo. Pues sí, nos escribe Ginés Fernández esta semana y nos pregunta acerca de las revisiones que tienen que pasar los puntos de recarga, ya que nos dice que, por ejemplo, en los surtidores de combustible tienen que pasar pues, unas verificaciones de manera regular, pero tiene dudas, ¿no? sobre las medidas que se toman acerca de los puntos de recarga, si hay algún tipo de inspección para asegurar, pues, por ejemplo, que los kilovatios que figuran en el display son los que realmente se le cobran y los que realmente está consumiendo. Pues muy buena pregunta de nuestro amigo Ginés, que es uno de los más participativos y que más preguntas nos manda. Y decir que seguramente esto esté legislado de alguna forma, igual que los contadores de la luz de nuestras casas. Tienen que pasar una revisión, que muchas veces si están fuera ni te enteras, no entran ni a casa, y si los tenemos en casa pues tienen que entrar. Pero al final pues tienen que tener un mantenimiento, digamos, una calibración, porque al final aunque sean digitales, tienen que estar calibrados y ver que eso de verdad está marcando lo que marca, porque hemos visto, si en casa nos pasa a veces que la lectura está mal y a lo mejor nos viene una factura que no es, pues también puede pasar en un cargador que esto ocurra. Y seguro que Daniel Pérez con el podcast de la anterior semana con Easy Charger, esto también lo tiene contemplado y su personal de mantenimiento se ocupa seguramente y de esto de mantenerlo óptimo y que los kilovatios hora que meten sean los reales. Y esto lo vais a ver muy fácil. Si os cobran el kilovatio hora tanto y veis que el coche no ha cargado lo que directamente habéis pagado, pues lo veis rápido. Simplemente con mandar una incidencia a la aplicación a la que hacéis, por ejemplo, Easy Charger o una llamada, lo podéis reportar y seguro esto se arregle. Pero yo creo que estarán tan vigilados y tan al día que esto no creo que ocurra a nadie. Sí, porque al final tenemos que tener en cuenta que son instalaciones relativamente nuevas y yo creo que, o sea, sí que es verdad que van a tener que pasar inspecciones y controles para que no haya ningún tipo de error y que se cobre exactamente lo que se está consumiendo, pero bueno, al final se regulará todo esto y se instaurarán este tipo de inspecciones. Así es. Pues hasta aquí la pregunta de la semana. Ya recordar que si queréis mandar alguna, hacérnosla llegar a podcast@pasateoeléctrico.es. Y hasta aquí el podcast también de esta semana, Miguel. Pues sí, David, muchísimas gracias a todos por escucharnos y una semana más. Pásateo eléctrico. ¡Au!